decía que seguramente hayáis experimentado alguna vez, al igual que yo, la sensación de hacer las cosas voluntariamente, de querer hacerlas por nuestras propias fuerzas, de creer que nuestra forma de hacer las cosas, esa que pensamos y que está en nuestra mente, es la mejor, sin pararnos y mirar si verdaderamente estamos obrando conforme a la justicia y a la voluntad de Dios. Y quizás, al igual que yo, habéis pensado alguna vez que nosotros llevamos toda la razón en esa cuestión en particular. Pero realmente nos hemos preguntado si nuestro deseo y nuestra manera de hacer las cosas es acorde a la voluntad de Dios. Y lo que es más importante, nuestra vida, tu vida, está descansando y expuesta a cumplir el propósito que Dios tiene para ella. ¿O vivimos en rebeldía, nos rebelamos confiando y esperando que Dios haga conforme a nuestros planes humanos e imperfectos, en vez de los suyos, que son divinos y perfectos? Y hoy me gustaría que en esta tarde estuviéramos repasando, viendo, estudiando en la palabra de Dios una historia que quizás todos conozcáis y que conozcáis muy bien. Desde la escuela dominical es una historia que se empieza a estudiar, la historia de Jonás, un libro pequeño en el Antiguo Testamento, pero es un libro tremendamente importante para entender y comprender la soberanía de Dios, para comprender la misericordia de Dios y para ver que sus propósitos siempre se cumplen a pesar de nuestros fallos y de nuestra desobediencia hacia Él. Y vamos a ir, como digo, en esta tarde al libro de Jonás. Vamos a hacer una lectura amplia, no en su totalidad, pero casi completo del libro, y vamos a entender de una manera más clara lo que intento decir. Vamos a dar lectura a buena parte del libro de Jonás. Dice Jonás 1:1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar, que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes, para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor,
Y él me respondió: desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Versículo 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Hasta aquí la palabra del Señor, una lectura un tanto amplia tal vez, pero que nos da una visión general de este precioso libro. Y como vemos, Dios había ordenado a Jonás ir a predicar el arrepentimiento a los asirios. Jonás sabía que iba a predicarle a los asirios, sabía quién iba a ser los receptores de ese mensaje. Y lo que estaba dándole Dios era la oportunidad de arrepentirse. Y él no quería tener nada que ver con eso. Así que como no quería ser partícipe de ese arrepentimiento, huyó en la dirección opuesta. Pero aún en su vida, Dios utiliza su mal testimonio para salvar a los marineros. A través de un gran pez, Dios le fuerza a ir cumpliendo su propósito para aquel pueblo. Bueno, ¿quién fue Jonás? Lo primero de todo, hay alguna gente que dice que esta historia fue una historia ficticia, pero bueno, no es real, por supuesto. Jonás fue un profeta, aparece, lo puedes ver ahí también en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, y viene definido aquí como hijo de Amitai. El propio Señor Jesús lo consideró una persona real, una persona histórica, lo puedes ver en Mateo capítulo 12, capítulo 16 y también en Lucas capítulo 11. Así que este Jonás fue un profeta perteneciente a las 10 tribus del norte de Israel.
y estaba profetizando durante el reinado de Jeroboam II, unos 40 años antes de la destrucción del norte a manos de Asiria. Nínive, esa gran ciudad, era la capital de Asiria, una ciudad, como digo, enormemente grande, valga la redundancia. Además era una ciudad pagana y que estaba alejada de Dios. Era supuestamente la peor enemiga del pueblo de Israel. Así que evidentemente Jonás no quería ir allí para anunciarles el arrepentimiento. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a ver 5 aspectos de este libro que nos van a ayudar a comprenderlo mejor y a conocer algunos atributos de Dios, especialmente la soberanía y misericordia de Dios. ¿Qué vemos en este libro? En primer lugar, los versículos 1 y 2, vemos el mandato de Dios a Jonás. Un mandato que además es claro. Fíjate, le dice, levántate y ve a Nínive, versículo 2, a esa gran ciudad. Dios elige al profeta Jonás para predicar a la ciudad de Nínive que se arrepintieran de su maldad y se volvieran a Dios. Probablemente había unos 600.000 habitantes en la ciudad de Nínive. Una ciudad, como digo y he dicho anteriormente, que estaba alejada del Dios verdadero y que su maldad era tan grande que había llegado a Dios. Así que el propósito de Dios en aquel momento era la salvación de las personas que habitaban en Nínive, así como avergonzar a Israel a manera de reprensión para los judíos, porque no habían querido verdaderamente acercar a los gentiles al Dios verdadero. Es decir, él quería mostrarles, enseñarles que la salvación no solamente estaba limitada al pueblo de Israel, sino que la salvación iba mucho más allá, se había extendido a toda la humanidad. Y gracias a Dios por ello, que hoy también nosotros, que no somos el pueblo de Israel, podemos ser salvos por medio de Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y depositamos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que, en primer lugar, vemos el mandato, levántate y ve a Nínive. Pero fíjate, en segundo lugar, nuestro segundo aspecto de este pasaje, los versículos 3 al 17, ahí vemos la desobediencia de Jonás. Él desobedece a Dios y la desobediencia tuvo consecuencia. Recibe el castigo de Dios. Bueno, a partir del versículo 3 vemos que él no hace caso de Dios y hace concretamente lo opuesto que él le había mandado. Le había dicho, ve y predica el arrepentimiento a la ciudad de Nínive, pero ¿qué hizo él? Bueno, todo lo contrario. En vez de ir a Nínive, cogió un barco y se fue a Tarsis. Por cierto, algunos autores dicen que probablemente esto, cuando apunta ahí a Tarsis, se esté refiriendo a una ciudad portuaria del sur de España, probablemente en el triángulo Cádiz-Sevilla-Huelva, y probablemente en esa zona sería hacia donde estaba huyendo el profeta Jonás. Y además es curioso ver que es una ciudad totalmente opuesta al sentido que verdaderamente Dios le había mandado. Es como si, estando en Sevilla, Dios nos manda para Cádiz, pero nosotros nos vamos hacia Barcelona, una dirección totalmente opuesta. De tal manera que tenía que ir hacia una dirección y se va 6.000 kilómetros, intentó ir 6.000 kilómetros en la dirección opuesta. Y fíjate qué pasa en el versículo 4 ante esa reacción de Jonás. Dice el versículo 4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Ante esa situación, Dios sobrenaturalmente levanta una gran tormenta. Así que parecía que los planes de Dios no eran los de Jonás y sin duda se iban a cumplir a pesar de la desobediencia del profeta. Y podemos pensar que el mar en muchas ocasiones no es un lugar tranquilo. De hecho, seguro que alguna vez has estado en la playa y has visto la bandera roja, has visto olas, o incluso cuando vemos vídeos en la televisión, vemos que el mar puede ser embravecido y que es algo natural, impresionan las olas. Pero la tormenta que aquí está relatando el libro de Jonás no es una tormenta que hubiera podido aparecer en cualquier momento.
y tampoco serían unas olas como las que podemos imaginarnos que aparecen cuando hay bandera roja, sino que, según nos relata el texto, fue una gran tormenta provocada expresamente y para ese momento de parte de Dios. Era algo tan personal que Dios no iba a permitir de ningún modo que ese barco siguiera avanzando hacia adelante. Y dice el versículo 4 al final, que era tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Y ante esa situación los marineros empiezan a buscar todos los recursos, empiezan a adorar a sus dioses, tenían miedo, estaban clamando, y ahí se preguntan en el versículo 5, ¿dónde está Jonás? Pero él se había bajado a la bodega y estaba durmiendo. No le importaba a Jonás lo más mínimo lo que estuviera ocurriendo en el exterior. Él quería evadirse, quería escapar de la presencia del Señor y que cuando despertara ya estuviera lejos de él. Así que es el capitán del barco quien baja y lo despierta ante la gran tormenta que estaba aconteciendo. Imaginaos ese capitán que baja ahí y lo ve durmiendo, que estaban todos tirando cosas por la borda para aligerar el peso del barco sin ningún resultado. Y dice ahí el versículo 7 que echaban suertes para saber por causa de quién nos había venido esa calamidad. Y cuando echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros se quedaron perplejos al ver que Jonás era el culpable. Y entonces le preguntan, bueno, Jonás, versículo 8, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Y él contesta de una manera simple, soy hebreo y temo a Jehová. Tremendo. El Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y los hombres atemorizados en ese momento le dicen, ¿pero qué has hecho? ¿En qué lío nos han metido, Jonás? Porque ellos sabían que Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. Jonás estaba intentando huir de la presencia del Señor. Tanto que había cogido un rumbo radicalmente opuesto. Tanto que aún en medio de la tormenta se había bajado a la bodega a dormir como si nada fuera con él. Pero a pesar de todo eso, a pesar de intentar desentenderse de lo que Dios le había ordenado, él pagó las consecuencias. Jonás tenía sus razones humanas para huir en dirección contraria de la ciudad de Nínive, ya que era una ciudad pagana donde se practicaba todo tipo de mal y que además los israelitas odiaban. ¿Y quién iba a querer ir a una ciudad malvada a predicar el arrepentimiento cuando eran verdaderamente odiados? Los reyes asirios se jactaban de las maneras más horribles en las que habían masacrado a sus enemigos y mutilado a sus prisioneros. ¿Y quién iba a querer ir ahí, a una ciudad, para predicar un mensaje de arrepentimiento, de esperanza, en medio de una ciudad pagana odiada por Israel? Eso en aquel momento era algo impensable. Eran verdaderamente estos asirios una civilización de terroristas, de asesinos, empeñados en destruir todo lo que había en su camino. Y Jonás y muchos otros israelitas lo que pensaban es, bueno, esta gente de aquí lo que merecen es el justo juicio de Dios. Querían que el justo juicio de Dios cayera sobre la ciudad de Nínive. Para Jonás y para otros muchos israelitas, ellos no eran dignos de recibir la compasión de Dios, no eran dignos de recibir el perdón divino. Sin embargo, Dios, como vemos y hemos leído, ofreció misericordia y perdón mediante el arrepentimiento y confianza en él. Y eligió a Jonás para que fuera quien llevara ese mensaje. Y por mucho que Jonás en su rebeldía humana no quería ver a los enemigos de Israel recibiendo misericordia, porque él sabía que si se arrepentían, Dios le iba a dar la misericordia y el perdón, y él no podía pensar en eso. Y decidió no ir a entregar tal mensaje. Pero bueno, esta rebeldía le puso en una situación tremendamente peligrosa. Él sabía cuál era su deber perfectamente. Pero por un momento pensó que si huía de Dios, que si iba en dirección opuesta,
podría librarse del mandato divino. Pero qué equivocado estaba. El intento de Jonás de huir de Dios solo le sirvió para ser corregido y castigado. Y aunque Jonás fuera cabezota, él amaba a Dios y Dios le amaba también. Y por eso Dios le castiga. Como dice Hebreos, que Dios al que ama castiga. Así que después de que los marineros se dieran cuenta de que el causante de la tormenta era Dios, a causa de la desobediencia de Jonás, le dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para que el mar se calme? Porque esto iba a más y más y las olas iban a más y más y el barco se partiría. Y él le respondió, bueno, tomadme y lanzarme al mar. Esta respuesta de Jonás era increíble. Prefería morir antes de dar la vuelta e ir a Nínive. Y los marineros intentaron por todos los medios luchar contra la tormenta. Pero al ver que era inútil, que era algo que provenía de Dios, temieron y clamaron a Jonás para que la muerte de Jonás no fuera echada sobre ellos. Fíjate, versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Así que versículo 15, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y en ese momento tremendo, fíjate, el mar cesó en su furia. Y dije anteriormente que era una tormenta sobrenatural, y esto da luz a esto, porque era evidente y se hizo manifiesto que en el momento que Jonás cayó al mar, esa tormenta cesó. El viento y el mar se calmó. Y los marineros, como dice el versículo 16, al ver esto, se arrepintieron, fíjate, versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Jonás estaba siendo desobediente a Dios, pero eso no iba a estropear en absoluto los planes de Dios, ya que Dios no depende, queridos hermanos, ni un segundo de nosotros ni de nuestras obras. Es más, Dios usa la desobediencia para mostrar su poder a una tripulación de marineros que eran gentiles. Y lo mismo iba a hacer con la ciudad de Nínive. Así que de acuerdo con el versículo 17, Jonás, después de ser tirado por la borda, Dios le tenía preparado ahí un gran pez que lo tragara y estuvo ahí por 3 días y 3 noches. Quizás Jonás pensó que ya se habría librado de lo que Dios le había dicho saltando al mar y muriendo. Pero eso tampoco estaba en los planes de Dios, queridos hermanos. Dios había preparado un gran pez para que tragara a Jonás. Por cierto, no sabemos exactamente qué especie de pez fue, ¿verdad? Sabemos, y es lo que nos dice la palabra hebrea, que es un gran pez. No tiene por qué ser una ballena, sino que Dios en su soberanía había preparado un gran pez para rescatar a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, de acuerdo con el versículo 17, 3 días y 3 noches. Por cierto, es necesario aludir aquí a Mateo capítulo 12, versículo 40, donde se hace alusión a estos 3 días y 3 noches como una señal. Como sabéis, queridos hermanos, es el mismo periodo de tiempo en el que el Señor Jesucristo, después que murió, al tercer día resucitó. Seguimos avanzando en el capítulo 2 de Jonás y vemos la oración y el arrepentimiento de Jonás. Así que después del caos de la tormenta, después de que Jonás fuera tragado vivo por un gran pez, entonces se da cuenta de su desobediencia. Y en ese momento se arrepiente y ora al Señor. Y está reconociendo, por un lado, en los 3 primeros versículos, la soberanía de Dios. Y por otro lado, en los versículos 4 al 6, el deseo de someterse a ella. Probablemente la situación que vivió Jonás es una de las situaciones más terribles, de las experiencias más terribles que un ser humano podría vivir. Imagínate que eres echado en medio de una enorme tormenta desde un barco al mar, zarandeado de un lado a otro, sin poder respirar.
las algas están envolviendo todo tu cuerpo, todo esto por haber sido un cabezón y haber desobedecido a Dios. Y sin embargo, en medio de esa gran situación terrible, Dios tiene misericordia de ti y salva tu vida. Qué bueno y misericordioso es Dios para con sus hijos. Dice el versículo 2 del capítulo 2. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Se encontraba en una situación tremendamente cercana a la muerte, y al fin reconoció que esas circunstancias eran debidas a su desobediencia, y que la justicia de Dios estaba obrando en su vida. Así que se arrepintió, y lo vemos en el versículo 9, que dice que él ofrecería sacrificios y alabanza a Dios. Fíjate, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Dios tuvo misericordia de él, salvándole la vida, hasta el punto de, como dice el versículo 10, dice, entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Un inciso más, un atributo más de Dios, y es el gran poder del Creador de todo ser en esta tierra. Dios es el creador del mundo, y como creador todopoderoso que Él tuvo la potestad también para en ese momento, igual que un poco antes había hecho cesar la tempestad, en este momento Él tuvo poder sobre el mundo animal y le dice a ese gran pez, ahora suéltale, vomita a Jonás. Y así fue. El mandato de Dios al pez también fue perfecto, ya que lo hizo de un modo que Jonás milagrosamente no corrió ningún peligro. Porque haberlo vomitado en el agua hubiera supuesto un problema, pero dice el texto que lo vomitó en tierra. Y en esta situación de Jonás ya en tierra, vamos a nuestro cuarto aspecto de este texto, y es el arrepentimiento de Nínive y la obediencia de Jonás. Lo vemos en el capítulo 3. Dios, en su soberanía, quiso darle una segunda oportunidad a Jonás para llevar la palabra de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Y esta vez, ya sí, Jonás fue obediente y fue a aquella ciudad. Fíjate, versículo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Tremendo. Jonás por fin obedece a Dios. Era una ciudad tremendamente grande, dice el versículo 3, y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Era tan grande que tardaba en darle la vuelta 3 días. Y si se paraba a predicar, si se paraba a proclamar el mensaje de arrepentimiento, aún tardaría más. Pero de acuerdo con el versículo 4, Jonás comienza a recorrer toda la ciudad y a predicar la palabra que el Señor le había dicho. Y entra por la ciudad y predica. Y les anunciaba, de aquí a 40 días, la ciudad de Nínive va a ser destruida. Era un mensaje tremendamente duro. Era un mensaje de decir, a menos que os arrepintáis, vais a pagar las consecuencias. Jonás había sido obediente para el propósito que Dios tenía, de que Nínive escuchara la palabra que tenía preparada para ellos. Los versículos 5 al 9. Vemos cómo la ciudad de Nínive claramente se arrepintió de su paganismo y de su pecado contra Dios. Dice el texto que se vistieron de cilicio. Esto eran unas ropas ásperas que se ponían en símbolo de arrepentimiento, en símbolo de lamentación. Era una señal de penitencia, era una señal de que verdaderamente se habían arrepentido. Y tanto se extendió esta predicación de Jonás durante estos días por la ciudad de Nínive, que llegó hasta los oídos del mismísimo rey, quien el rey ordenó que todo hombre, que todo animal se vistiera de cilicio y que clamaran a Dios con urgencia, fuertemente, y que se arrepintieran de su mal camino. Probablemente, y a estas alturas, la historia de Jonás, lo que había sucedido en aquel barco, ya había llegado a los oídos de aquellos paisanos asirios de la ciudad de Nínive. Probablemente los marineros que iban con él habían contado toda la historia.
Habían contado la majestuosa historia de que había sucedido en aquel barco. Y probablemente su rostro, el rostro de Jonás, podría estar ya decolorido debido a pasar 3 días en el estómago de ese gran pez en medio de tantos ácidos. Así que los ninivitas, cuando vieron cómo iba predicando ese mensaje, tras su experiencia pasada en el mar y en un gran pez, reconocieron que Dios tenía el poder para hacer perecer y destruir a toda la ciudad. Fue un arrepentimiento genuino, proveniente únicamente del Dios verdadero. La ciudad se arrepintió hasta el punto que, como dice el versículo 10, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ellos se convirtieron de su mal camino, y Dios tuvo gran misericordia de la ciudad de Nínive. Bueno, aquí no acaba la historia. Hay un último aspecto que vemos en el capítulo 4, y es el enfado de Jonás. Bueno, Jonás ahora ve que la ciudad de Nínive se había arrepentido, que habían dejado su mal camino para servir a Dios. ¿Y cuál fue su reacción? Enfadarse en extremo. Jonás verdaderamente seguía renegado con esta ciudad, porque a sus ojos lo que verdaderamente pasaba es que debían ser castigados, que debían sufrir el justo juicio de Dios por su paganismo, por sus malas conductas, y no merecían en absoluto la misericordia de Dios. Así que estaba tan enfadado, creyendo en su propia justicia, obcecado, con la mirada limitada, que había perdido la vista en varias ocasiones de cuál era el propósito de Dios. Y una vez más, su cabezonería le hace preferir morir antes que ver la misericordia de Dios en la ciudad de Nínive. Fíjate, capítulo 4, versículo 3. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tremendo. Él había reconocido en el versículo 2 que Dios era un Dios clemente, que era compasivo, que era lento para la ira y que era rico en misericordia. Pero en su mente cerrada no cabía cómo Dios podía derramar su misericordia sobre este pueblo pagano. Después de todo lo que había sufrido debido a su desobediencia, parecía que todavía no quería asumir la voluntad de Dios, sino que él antepuso su propia justicia, su deseo, lo que yo pienso que es mejor, a la perfecta voluntad del Señor. Y le tiene que decir el Señor en el versículo 4, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces él sigue obcecado, sigue enfadado y se va al desierto, esperando a ver qué iba a suceder. Y se sienta allí en una sombra. Y entonces Dios le quiere dar una lección más. Y lo que hace es preparar una calabacera. Esto es una planta silvestre. Y la prepara para que en ese momento le diera sombra. Pero también al mismo tiempo Dios prepara un gusano que hiere la calabacera al día siguiente y entonces la planta se seca. Y cuando Jonás despierta al día siguiente, la planta que le podía dar sombra, esa planta que era un oasis en medio del desierto, una sombra en medio del desierto, ya se había secado. Y entonces Dios había preparado también un viento solano hasta el punto de que el sol hirió a Jonás en la cabeza, llegando a desmayarse y una vez más deseando la muerte. Y el Señor le vuelve a decir, ¿pero todavía tienes razones para enojarte por una simple planta? Y le vuelve a contestar Jonás. Versículo 9. Tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y en el versículo 10 vemos una lección del Señor.
una más. Tú te apiedaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Está diciendo, ¿tienes lástima de algo que ni siquiera has sembrado? ¿De algo que no has tenido que cuidar? Y ahora yo, como dice el versículo 11, no voy a tener piedad de toda esta gente, de todos estos animales que ni siquiera saben discernir entre su mano izquierda y la derecha. Esto podría ser una alusión a los niños de la ciudad. Fíjate, versículo 11, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Dios quería decirle, Jonás, tu justicia es egoísta. Tu justicia es imperfecta, ya que te da lástima una simple planta que te es beneficiosa para ti. Pero hay miles de personas necesitados de salvación, necesitados de misericordia de Dios, y tú te enfadas. El amor de Dios por la ciudad de Nínive, a quienes había creado y que estaba en sus planes que fueran salvos, es muy diferente de la indiferencia de Jonás para con muchas personas necesitadas de Dios. La misericordia de Dios fue mucho más grande que la preocupación necia de Jonás por una simple planta, que no había hecho nada para merecer. Constantemente vemos la misericordia de Dios para con sus hijos a lo largo de la Escritura. Recordad también cuando Dios estuvo dispuesto a salvar la ciudad de Sodoma, si hubiera habido 10 personas justas, 10 personas que arrepentidas se hubieran vuelto de su pecado a Dios en aquella ciudad, pues cuánto más a una ciudad de 120.000, probablemente niños pequeños, de los cuales, como dice Mateo 19:14, es el reino de los cielos. Queridos hermanos, hay muchas lecciones en este libro de Jonás. En primer lugar, ante la protesta de Jonás, vemos la paciencia de Dios. Jonás es alguien que protesta, podríamos decir de una manera sistemática, que se queja de una manera sistemática, y ahí vemos la paciencia de Dios. Ante la oración de Jonás, una oración preciosa que aparece en el capítulo 2, también vemos el poder de Dios. Dios es poderoso. Ante la predicación de Jonás del capítulo 3, vemos el perdón de Dios. Dios tuvo misericordia de una gran ciudad pagana, arrepentida. Dios es un Dios de perdón. Y ante el enfado de Jonás, también vemos la compasión de Dios. Hay muchas lecciones que podríamos sacar de este libro de Jonás. Todo esto tiene una aplicación real y práctica para nuestras vidas. Jonás era verdaderamente un hombre de Dios, era un profeta, alguien escogido por Dios, pero no supo apreciar en varias ocasiones el gran privilegio que tenía para ser usado por el mismo Dios que le había salvado. Y él había sido elegido para llevar la palabra a la ciudad de Nínive, pero él despreció este gran privilegio. Creyó tanto en su imperfecta y egoísta injusticia que no fue capaz de darse cuenta, de entrar en razón de lo privilegiado que era. Pero Dios tuvo tanta paciencia, tanta misericordia con él. Otro aspecto fundamental es la soberanía de Dios. Dios cumplió su propósito a pesar de la desobediencia de Jonás. Porque, queridos hermanos, Dios cumple su propósito siempre. Por mucho que Jonás se hubiera afanado, por mucho que Jonás se hubiera rebelado, por mucho que Jonás se hubiera desobedecido, no podría alterar en absoluto el perfecto plan de Dios. Dios cumple sus planes.
Jonás se aferró a la idea humana de que la ciudad de Nínive no podía merecer la compasión de Dios. Quizá en ese momento no pensó que él tampoco era o estaba obrando como alguien merecedor de esa compasión. Pero Dios le dio oportunidades. La misericordia de Dios hacia Jonás y hacia la ciudad de Nínive es una misericordia que por mucho que intentemos los seres humanos comprender, jamás llegaremos a entender en su totalidad. Porque es una misericordia, es una compasión que no es egoísta, que es desinteresada y que se origina de su perfecta voluntad, porque Él es Dios. Y Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios compasivo. Jonás se equivocó y mucho. Pero, ¿y nosotros? ¿Estamos dispuestos a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿O de una forma consciente o pseudoconsciente nos rebelamos contra Él y preferimos impartir nuestra propia justicia, que es igual de egoísta e igual de imperfecta que la de Jonás? Querido hermano, estoy seguro de que, igual que yo, alguna vez has experimentado esto. Estoy seguro de que alguna vez, como yo, te has podido enfadar viendo que nuestros pensamientos, que nuestros planes no son los de Dios. Entonces nos molestamos e incluso podemos rebelarnos, dudando de la perfecta voluntad de nuestro Señor. Y a veces Dios en su gracia, en su misericordia también nos da un toque, ¿verdad? Porque Dios al que ama corrige y castiga. Una lección más, no podemos ocultarnos de Dios. En el versículo 3 del capítulo 1 dice la palabra del Señor: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Eso era algo que Jonás deseaba, que Jonás buscaba, pero no, querido hermano, no podemos ocultarnos de Dios. Recuerda que la presencia de Dios, que Dios está en todo lugar. Nuestras vidas están abiertas a Dios. Y queridos hermanos, debemos de dar gracias a Dios por su gran misericordia para con nosotros. Que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos salvó con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nos eligió para tener el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y de ahora nosotros ser heraldos, ser proclamadores, ser embajadores, anunciando el Evangelio a toda persona. Debemos de darle gracias a Dios por el gran privilegio que nos da de servirle cada día. Solo tenemos que rendirnos ante Él y decirle: Señor, aquí estamos, aquí estoy, para lo que tú quieras hacer con mi vida, con un corazón dispuesto a servirle. Y debemos dar gracias a Dios, porque en su soberanía, su voluntad es perfecta y sus planes siempre se cumplen. Dios es inmutable, no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por siempre. Y debemos de darle gracias a Él, porque nada depende de nosotros, ni de nuestras obras, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestra justicia humana, que es egoísta e imperfecta. Así que, queridos hermanos, debemos de confiar y descansar en nuestro gran Dios. Debemos descansar en que sus planes siempre se van a cumplir, que nada va a depender de nosotros, que solamente somos meros instrumentos, pasajeros en sus manos, si Él tiene a bien utilizarnos. Y esto nos debe dar descanso y tranquilidad.
Saber que no hay nada que dependa solo de nosotros, sino que solo tenemos que limitarnos a obedecer y buscar la voluntad de Dios. Y deseo, y esta es mi oración, que podamos aprender y entender su voluntad en nuestras vidas, a rendirnos delante de Él con corazones humildes y agradecidos por la misericordia que Él tiene cada día con nosotros. Como la tuvo con Jonás, como la tuvo con los marineros de aquel barco y como la tuvo con la ciudad de Nínive. Una ciudad en la que el avivamiento duró poco tiempo. Unos años después, la semana pasada estuvimos un poco en esto, la ciudad de Nínive cayó en juicio en el año 612 a.C. Queridos hermanos, que busquemos agradarle y obedecerle, llevando una vida de santidad y confiando en que sus propósitos son siempre perfectos. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra perfecta, Señor, inspirada, infalible. Gracias, Señor, por la revelación completa, Señor, que aumenta, Señor, nuestra visión y comprensión de todo, Señor, y gracias por este precioso libro de Jonás. Gracias, Señor, porque en ese diálogo entre Dios y este profeta vemos, Señor, infinidad de realidades. La realidad del hombre de apoyarnos en una justicia imperfecta, egoísta, de muchas veces rebelarnos ante tu voluntad, de querer escondernos de ti. Pero, Señor, también vemos los innumerables atributos que definen tu perfecto carácter. Vemos que eres un Dios perfecto, santo, un Dios misericordioso, compasivo, un Dios soberano, un Dios paciente, un Dios poderoso, un Dios que perdona. Y queremos, Señor, acudir a estas verdades, preparando, Señor, nuestros corazones, preparando nuestras mentes, preparando nuestras vidas, Señor, para someternos a ti. Señor, humillarnos ante tu poderosa mano, reconocer nuestros fallos, nuestro pecado, Señor, y deleitarnos con corazones agradecidos por tu misericordia. Misericordia que tuviste con Jonás, misericordia que tuviste con los marineros de aquel barco, misericordia que tuviste con la ciudad de Nínive y misericordia que derramas cada día sobre nosotros. Y te alabamos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y te pedimos perdón, Señor, por tantas veces como no somos dignos del llamado que profesamos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te agraden, vidas de obediencia, Señor, vidas de santidad, confiando y descansando en que tus propósitos siempre son perfectos. Y confiando también en que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias por la salvación recibida. Gracias, Señor, por Cristo, por su obra en la cruz, su muerte, su resurrección. Y gracias, Señor, porque tenemos una esperanza viva que nos hace vivir de una manera diferente. Señor, todo esto lo ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que nos hagas meditar en estas realidades y que pueda traer, Señor, un impacto genuino en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.